Oye, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que los expertos, los médicos, saben qué cosas nos pueden enfermar o qué tratamientos de verdad funcionan, pero no solo para uno, sino para grupos grandes de gente? Claro, ¿de dónde sale toda esa información, no? Las noticias, las recomendaciones. Exacto. ¿Cómo saben que, no sé, tal cosa causa tal otra? Pues mira, justamente de eso se encarga una disciplina súper importante, la epidemiología. Y hoy, pues vamos a clavarnos un poco en qué es y cómo le hace, ¿no? Tenemos aquí unos materiales que nos explican sus herramientas. Va. La idea es que entendamos mejor qué onda con estos estudios que hacen. Así, cuando leamos algo sobre salud, pues tengamos más idea de dónde salió, qué tan confiable es, ¿no? Exacto. Que no nos cuenten nomás. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la epidemiología? Bueno, pues según lo que tenemos aquí, es la ciencia que estudia cómo se reparten, digamos, las enfermedades y otras cosas de salud en grupos de personas, en poblaciones. Ajá. Y ojo, no solo describe cómo se distribuyen, sino que también busca entender qué factores influyen, que las causa o las determina. O sea, no es nomás contar cuántos tienen gripa, por decir algo. No, no, va más allá. Busca patrones, ¿sabes? Entender el porqué a nivel colectivo. Si usa números, claro, estadísticas, pero la meta es comprender la dinámica de la salud en los grupos. Entiendo. Se pregunta cosas como ¿por qué esta enfermedad pega más aquí que allá? ¿O qué factores de riesgo se asocian con este problema? Y sirve para un montón de cosas prácticas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues desde calcular riesgos en la población, hacer como un diagnóstico de salud de una comunidad, cuántos tienen diabetes en esta ciudad, por ejemplo, y, súper importante, investigar las causas de las enfermedades, de por qué muere la gente. Y creo que sí vale la pena decir qué no es, ¿no? Porque a veces se confunde. Sí, buena idea. No es demografía que solo cuenta gente y describe pues cuántos jóvenes, cuántos viejos hay, etcétera. Exacto. La epidemiología sí usa esos datos demográficos, pero su lupa está puesta en la salud y la enfermedad de esa gente. La demografía dice quiénes son, la epidemiología investiga qué les pasa y por qué. Queda claro. Ahora, para responder esas preguntas del por qué, que seguro son complejas, no basta un solo método, ¿verdad? Los materiales dicen que hay varios tipos de estudios. Así es, son como diferentes herramientas en la caja del investigador. Cada una sirve para una pregunta específica. No es lo mismo querer saber cuántos tienen algo hoy que averiguar si algo de hace años causó una enfermedad, ¿cierto? Justo. O si un tratamiento nuevo funciona de verdad. Son preguntas distintas, necesitan enfoques distintos. Y parece que todos siguen como unos pasos generales, ¿no? Vi una imagen que decía, seleccionar población, recolectar datos, analizar, interpretar. Sí, ese es como el caminito básico de cualquier investigación seria, pero lo interesante está en cómo se hace eso en cada tipo de estudio. Y la clasificación principal que vemos los agrupa en tres: descriptivos, analíticos y experimentales. Perfecto, pues vamos a conocerlos. Empecemos con los descriptivos. Los llaman los observadores. Suena a que solo miran y anotan. Pues sí, en esencia, su chamba es describir cómo se presentan las enfermedades o características de salud. No buscan probar causa-efecto directamente, sino pintar un cuadro: el qué, quién, dónde y cuándo. Y aquí destacan dos tipos: los transversales y los ecológicos. A ver, los transversales. Dicen que son como una foto del momento. ¿Qué significa eso? Significa que miden la exposición, por ejemplo, si fumas, y la enfermedad, si tienes bronquitis, en un único punto en el tiempo. Haz de cuenta, sales hoy a la calle y preguntas, no sigues a la gente. Ah, ok. Como una encuesta de un solo día. Exacto. No hay seguimiento. Solo observas y describes lo que ves ahora. No intervienes para nada. Como el ejemplo ese del censo diario del hospital. ¿Cuántos llegaron por infarto? ¿Cuántos por accidente de moto? Pero solo lo de ese día. ¿Una instantánea literal? Así mero. Las palabras clave son observación, al momento, sin intervención. Y miden sobre todo la prevalencia, qué proporción de gente tiene la condición en ese instante. Muchas encuestas de salud son así. Son útiles para darse una idea rápida del tamaño del problema, supongo. Sí, pero tienen sus límites si quieres saber el por qué. Solo ves la foto, no la película completa.
Claro, no sabes si fumó antes de tener bronquitis o después, solo que las dos cosas están pasando ahora. Correcto. Para investigar causas necesitamos otros diseños. Bien, antes de pasar a esos, veamos el otro descriptivo, los ecológicos. Suena a naturaleza, pero dicen que es más de grupos. Sí, el nombre viene de que la unidad de análisis no es la persona, sino un grupo. Un país, una ciudad, una escuela. Comparan la frecuencia de una enfermedad entre grupos diferentes. Usan datos que ya existen muchas veces, como estadísticas oficiales, registros de contaminación por ciudad. Ah, como el ejemplo de comparar enfermedades respiratorias entre ciudades con distinto nivel de contaminación. Justo. O ver si comunidades cerca de una fábrica contaminante tienen más casos de algo que otras más lejanas. Suenan útiles para generar ideas, hipótesis a gran escala. Sí, y pueden ser rápidos y baratos si los datos ya están. Pero tienen una trampa importante, la falacia ecológica, Falacia ecológica. ¿Qué es eso? que no puedes asumir que lo que ves a nivel de grupo pasa igual a nivel individual. El ejemplo clásico. Si las ciudades donde se vende más helado tienen más ahogamientos, no puedes concluir que comer helado causa ahogarse. Claro, probablemente es el calor, el verano, lo que causa las dos cosas. Exacto. O en el de la contaminación. Aunque la ciudad contaminada tenga más enfermedad respiratoria en general, no sabes si las personas enfermas justo vivían en las zonas más contaminadas o estuvieron más expuestas individualmente. Entendido. Sirven para explorar y generar preguntas, pero con cuidado al interpretar a nivel personal. Bueno, entonces, si los descriptivos nos dan el qué, quién, dónde y cuándo, ¿cómo investigamos el por qué? Ahí entran los analíticos, ¿verdad? Los detectives. Ándale, buena analogía. Estos sí buscan evaluar asociaciones entre factores, exposiciones y enfermedades, efectos, tratando de investigar la causalidad. Y los principales son dos, los de cohorte y los de casos y controles. Empecemos con las cohortes. Dicen que siguen en el tiempo. ¿Cómo es eso? Mira, la idea es seleccionar a un grupo de gente, la cohorte, que al inicio no tenga la enfermedad que te interesa. Luego, los clasificas según si están expuestos o no expuestos a un factor de riesgo. Por ejemplo, ser ciclista versus no serlo. Ok. Y lo clave, lo sigues en el tiempo, meses, años, para ver cuántos desarrollan la enfermedad. Lesiones de hombro, en el ejemplo, en el grupo expuesto comparado con el no expuesto. Ah, entonces parten de la exposición y ven hacia adelante quién enferma. Miden casos nuevos, la incidencia. Exactamente. Y como ves que la exposición pasó antes que la enfermedad, son muy buenos para sugerir causalidad. Pueden ser prospectivos, si empiezas hoy y sigues a la gente hacia el futuro. Que suena carísimo y tardado. Lo es. O pueden ser retrospectivos, usando registros viejos como expedientes para armar la cohorte en el pasado, ver quién estuvo expuesto entonces y seguir su historia hasta ahora para ver quién enfermó. Suena un diseño muy fuerte para investigar causas. Pero sí, me imagino que seguir a tanta gente tanto tiempo, ¡uf! Sí, requiere mucha inversión de tiempo, dinero y que la gente no abandone el estudio. Pero la calidad de la evidencia suele ser alta. Bien, cohortes. Seguir en el tiempo de exposición a enfermedad. Y los de casos y controles. Dijiste que son el otro tipo analítico. Suenan a comparar también, pero diferente. Sí, la lógica es como al revés. No empiezas por la exposición, empiezas por la enfermedad. Seleccionas gente que ya tiene la enfermedad, los casos, y otro grupo comparable que no la tiene, los controles. Ok, tienes los dos grupos. Y luego, Luego, miras hacia atrás en el tiempo. Investigas y comparas las exposiciones pasadas de los casos y los controles, para ver si algún factor fue más común entre los que sí se enfermaron. o sea, son retrospectivos sí o sí, parten de la enfermedad y buscan la causa en el pasado. Como el ejemplo de la luxación de hombro. Agarras gente con luxación, casos, y sin ella, controles, y les preguntas o revisas si antes usaban mucho la bici. Justo así. Comparas qué tan frecuente fue la exposición pasada en un grupo versus el otro. Son muy útiles para enfermedades raras, ¿Por qué para raras? porque ya tienes a los poquitos que tienen la enfermedad. Si quisieras hacer una cohorte para una enfermedad rara, tendrías que seguir a miles y miles de personas por años para apenas encontrar unos cuantos casos. Sería súper ineficiente. Tiene lógica. Y seguro son más rápidos y baratos que las cohortes. Generalmente sí, pero tienen sus propios retos.
Los materiales dicen que a veces se batalla mucho con ellos. ¿Cuál es la bronca principal? Pues uno es el sesgo de memoria. Pedirle a la gente que recuerde bien qué hizo o a qué estuvo expuesta hace años. Pues es difícil, ¿no? La memoria falla. Claro. Otro es conseguir un buen grupo de control, que de verdad se parezca a los casos en todo menos en la enfermedad. Y sí, interpretar los resultados puede ser complicado, sobre todo si hay muchos factores mezclados. A veces la hipótesis no se confirma o sale algo inesperado. Esa batalla puede ser ese jaloneo para desenredar las causas pasadas y estar seguros de que la comparación es justa. Entendido. Casos y controles. Para atrás, desde la enfermedad, buenos para lo raro, pero ojo con la memoria y los controles. Bueno, ya vimos a los observadores y a los detectives. Nos falta la tercera familia. Los experimentales. Los interventores. Exacto. Aquí el investigador ya no nomás mira, sino que mete mano, manipula la exposición, introduce una intervención. El chiste es evaluar si esa intervención, un tratamiento nuevo, una vacuna, un programa preventivo, de verdad funciona, si es eficaz. Y el rey de estos es el ensayo clínico controlado y aleatorizado, ¿no? El que siempre oímos. Ese mero. Tiene dos claves. Una, el investigador asigna la intervención, el fármaco nuevo, digamos, a un grupo. Y un control, placebo, tratamiento viejo o nada, a otro grupo. Ok, asigna. ¿Y la otra clave? Que esa asignación es al azar, aleatoria, como echar un volado. Esto ayuda a que los grupos sean lo más parecidos posible al principio en todo, menos en lo que reciben. Así, si al final hay diferencias, es más probable que sea por la intervención. Por eso dicen que es el estándar de oro para probar causa-efecto, ¿verdad? Como en los ejemplos de probar la pastilla para la presión contra placebo, o la prótesis nueva contra la vieja. Correcto. Son el diseño más potente para decir esto causa esto otro, y medir que también funciona algo. Pero claro, son los más complejos, caros y largos. Piensa en las medicinas nuevas. Pasan por fases que duran años, probando seguridad, luego eficacia. Uf, sí, las fases 1, 2, 3. Exacto. Y la gran diferencia con los otros estudios es esa manipulación directa. Aquí sí se decide quién recibe qué. No solo se observa lo que pasa naturalmente. Se crea el experimento. Se crea el experimento. Pero ojo, hasta el estándar de oro tiene sus detalles. A veces lo que funciona perfecto en el ensayo clínico súper controlado no jala igual de bien en la vida real, con pacientes más diversos, que no siempre se toman la medicina bien, que tienen otras cosas. Es el reto de la validez externa. Qué interesante ver cómo cada uno tiene su para qué, sus pros y sus contras. Ahora, ya vimos cómo se genera el conocimiento con estos estudios. Pero, ¿cómo llega eso a la consulta del doctor, al centro de salud? Los materiales lo ligan con los niveles de atención y la atención primaria en salud APS aquí en México. Sí, es la conexión clave. Toda esta evidencia que sale de los estudios es la base para tomar decisiones en el sistema de salud. Y para entender cómo se aplica, ayuda a conocer la estructura. En México, como dicen las fuentes, hablamos de 3 niveles de atención. Sí, el primer nivel, que es como la entrada, ¿no? Los centros de salud, las unidades familiares, ahí ven lo más común, hacen prevención. Exacto. Luego el segundo nivel, los hospitales generales, ya con especialistas básicos, pediatría, cirugía, gine, medicina interna y estudios como rayos X, laboratorios, quizá tomografía. Y el tercer nivel, que son los institutos y hospitales de súper alta especialidad, para lo más complejo, con tecnología muy avanzada, ¿no? PET, pruebas genéticas raras. Así es. Ahora, ¿cómo se conecta esto con los estudios? Pues, por ejemplo, los estudios transversales son vitales para el primer nivel. Ayudan a saber cuánta diabetes o hipertensión hay en la comunidad y así planear campañas de detección. ¡Claro! Los hallazgos de estudios de cohorte sobre dieta o ejercicio, pues informan las recomendaciones de estilo de vida que te dan ahí. Y los resultados de ensayos clínicos sobre medicinas, pues influyen en las guías que usan en los 3 niveles, pero quizá más en el segundo y tercero para manejar cosas más complicadas. Tiene sentido. Y luego mencionan la atención primaria en salud, la APS, y aclaran que no es lo mismo que el primer nivel. Correcto. Esa es una distinción importante. El primer nivel es parte de la estructura, un lugar. La APS es más una estrategia, una filosofía de atención. Como una estrategia. Sí,
Busca ser el primer contacto, pero también coordinar tu atención en todos los niveles si lo necesitas. Se enfoca en la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación. Todo centrado en la persona y su comunidad. Ah, ok. Entonces la APS usa la evidencia de todos estos estudios para guiar lo que hace, ya sea prevenir o tratar. Exactamente. Se basa en la evidencia epidemiológica para entender qué necesita la gente, estudios descriptivos, qué riesgos hay, analíticos, y qué intervenciones funcionan mejor, experimentales. Los ejemplos que dan, como control prenatal, planificación familiar, tratamiento de tuberculosis, son acciones típicas de APS, muchas veces hechas en el primer nivel, pero con esa visión integral. Muy claro. Y para que veamos cómo la epidemiología ve la interacción de factores, mencionan el ejemplo de la tríada ecológica del dengue. Sí, ese es un modelo clásico para enfermedades infecciosas. Dice que para que haya dengue necesitas 3 cosas interactuando: el agente, el virus del dengue, el huésped, nosotros los humanos, y un ambiente favorable, calor, humedad, agua estancada. Y falta el mosquito, ¿no? Exacto. Para el dengue y otras enfermedades parecidas, se añade el vector, el mosquito Aedes aegypti, que es el que lleva el virus del ambiente o de otra persona infectada a una persona sana. La epidemiología estudia cómo juegan todos estos factores y dónde podemos intervenir para cortar la transmisión. Padrísimo. Bueno, creo que hicimos un buen recorrido, desde qué es la epidemiología, por qué usa diferentes estudios, cuáles son los principales, descriptivos, analíticos, experimentales y cómo se conecta todo con la atención médica. Si tuvieras que resumir la onda de cada tipo de estudio. Diría que los descriptivos son los exploradores. Te dicen qué pasa, a quién, dónde y cuándo. Son el mapa. Los analíticos son los detectives. Buscan el porqué, las pistas de las causas. Y los experimentales son los ingenieros. Prueban si una solución específica funciona y es segura. Y entender esas diferencias, aunque sea por encimita, nos da una visión mucho más crítica al leer noticias de salud, ¿no? Ya no es solo creernos el titular, sino preguntarnos, ¿esto viene de una simple foto, de un seguimiento largo, de un experimento? Totalmente. La fuerza de la evidencia depende mucho del diseño del estudio. No todas las pruebas pesan igual. Saber esto nos ayuda a evaluar mejor lo que leemos y a entender por qué a veces hay resultados que se contradicen. Diferentes estudios aportan diferentes piezas del rompecabezas. Y eso nos deja pensando, ¿no? Para quienes nos escuchan, ahora que saben un poco más de estos diseños, ¿cambiará cómo ven las noticias de salud? Más allá del resultado que anuncian, ¿qué preguntas les surgen sobre el cómo llegaron a eso? ¿Y cómo le hicieron? ¿Fue un estudio chiquito o grandote? ¿Siguieron a la gente años o fue una encuesta de un día? ¿Había grupo de comparación? ¿Quién pagó por el estudio? Pensar en el diseño detrás del titular puede cambiar cómo entendemos la ciencia médica. Nos vuelve consumidores más críticos, más conscientes. Dejamos de ser solo receptores pasivos. Exacto, y quizá nos damos cuenta de que la certeza científica se construye poco a poco, con distintos tipos de estudios, y no siempre es una línea recta ni definitiva.